Rodrigo sabía que sus manos podían crear maravillas y por eso mismo las mantenía ocupadas en cosas pequeñas. Había aprendido hace años que una obra simple no deja pregunta. Una repisa, una puerta, una mesa común. El cliente paga, agradece, se va y no vuelve a mirar hacia atrás. Una obra grande es distinta. Una obra grande permanece. Y todo lo que permanece también obliga a quien la hizo a sostener el peso de haber sido capaz. A los 43 años, Rodrigo entendió algo que nunca dijo en voz alta. Esconder el talento también puede convertirse en una forma lenta de desaparecer. Hay un tipo de cobardía que casi nadie sabe reconocer. No es la del hombre que huye, no es la del que abandona, no es la del que falla frente a otros. Es la del hombre que conoce exactamente lo que podría construir si dejara de protegerse. La del hombre que se acostumbra a trabajar por debajo de sí mismo para no tener que explicar después porque alguna vez fue capaz de algo extraordinario. Porque cuando nadie espera demasiado, también nadie exige demasiado. ¿Conoces ese cansancio? No el físico, el otro, el que aparece cuando cada día termina y sabes que tus manos hicieron algo correcto, pero no verdadero. Esa era la vida de Rodrigo. Su taller estaba al fondo de una calle tranquila, en un barrio donde las persianas bajaban temprano y la lluvia golpeaba las banquetas como si el tiempo allí caminara más despacio. Adentro olía a serrín húmedo, barniz viejo y café recalentado. El olor exacto de los lugares donde los años se quedan pegados. Aquella mañana estaba lijando una repisa de pino, la tercera en 5 días. Misma medida, mismo grosor, mismo pedido sencillo que alguien colocaría en una pared sin volver a pensar en quién la hizo. Sus manos se movían solas, la lija siempre siguiendo la veta, la presión exacta, el gesto automático de quien repite algo demasiadas veces. Afuera llovía. El sonido sobre el techo de lámina caía con una regularidad conocida. Rodrigo siempre había preferido eso. Lo que no cambia, lo que no sorprende, lo que no obliga a arriesgar. En la pared del fondo, detrás del banco de trabajo, colgaba un dibujo viejo, un marco sencillo, vidrio ligeramente opaco. Era una silla, pero no una silla cualquiera. El respaldo tenía curvas suaves, como si imitara una corriente de agua. Las patas nacían inclinadas como raíces, buscando sostenerse en tierra profunda. Había equilibrio, silencio, carácter. Era el dibujo de alguien que entendía la madera antes incluso de tocarla. Rodrigo lo había dibujado a los 27 años. Nunca la construyó. A veces levantaba la vista, la miraba unos segundos y seguía trabajando, como si ese dibujo perteneciera a otra versión de sí mismo. Aprendió el oficio con su tío Esteban, un hombre callado, de manos duras, que corregía sin explicar demasiado. Si una unión estaba mal, la desarmaba. Si un corte estaba torcido, hacía repetir todo. Rodrigo aprendió rápido, demasiado rápido. A los 19 ya hacía piezas que otros tardaban años en dominar. Después siguió solo, probando, errando, rompiendo madera buena por no aceptar resultados mediocres. A los 25, un maestro ebanista de Guadalajara dio una mesa suya y dijo una frase que Rodrigo nunca olvidó: tú tienes algo que no se enseña. Rodrigo agradeció y al día siguiente volvió a fabricar encargos simples, porque saber que podía hacer más nunca le dio paz.
Le dio miedo, miedo a que alguien pidiera demasiado, miedo a que una obra excepcional abriera una puerta que después no supiera cerrar. Por eso guardaba un cuaderno en el cajón inferior del banco. Allí dibujaba de noche mesas largas que parecían invitar conversaciones difíciles, sillas que daban sensación de abrazo, bibliotecas altas con líneas que recordaban árboles, diseños enteros que nunca salían del papel, ideas completas que nadie conocía. Lo hacía solo para sí, como quien alimenta algo que no piensa liberar, porque el pino era simple. El pino no exigía nada. El cliente recibía, pagaba, agradecía y desaparecía. Nadie preguntaba quién había hecho la pieza. Nadie recomendaba su nombre como si hubiera descubierto algo raro. Nadie esperaba una segunda maravilla. Eso le convenía. Hasta aquella mañana, martes, lluvia constante, la lija todavía en la mano. Entonces escuchó un carro detenerse afuera, miró el reloj. Demasiado temprano para un cliente. Sus encargos casi siempre llegaban avisados, con mensajes, con medidas anotadas, con decisiones tomadas. La puerta se abrió. Entró don Aurelio, 72 años, camisa oscura, paso lento. El tipo de hombre que no necesita pedir permiso cuando ha cruzado esa puerta durante 15 años. Traía algo envuelto en tela gruesa. Lo apoyó con cuidado sobre el banco. Desdobló la tela. Rodrigo dejó de mover la mano. Nogal viejo, denso, oscuro, con vetas profundas que parecían llevar décadas guardando una historia. Era una de esas maderas que no aparecen dos veces, de crecimiento lento, de fibra cerrada, de las que obligan respeto apenas se miran. Rodrigo pasó los dedos por la superficie y sintió algo que llevaba años evitando: hambre. Don Aurelio lo observó en silencio. Después dijo: solo tú puedes hacer lo que tengo en mente. Rodrigo no respondió. Siguió mirando la madera y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo primero, sintió deseo. Don Aurelio no tenía prisa. Nunca la había tenido. Era de esos hombres que después de cierta edad aprenden que casi todo lo urgente termina olvidándose y casi todo lo importante necesita tiempo. Movió el banco de madera que estaba junto al taller y se sentó sin pedir permiso, como quien sabe que la conversación no se resuelve en un minuto. Rodrigo seguía de pie, con la lija entre los dedos. Mi hijo tuvo un varón, dijo don Aurelio. Rodrigo levantó apenas la vista. Primer nieto. El viejo miró el nogal. Llega en 3 meses. Luego apoyó ambas manos sobre las rodillas. Quiero darle algo que no salga de una tienda. Algo que un día toque y entienda que alguien pensó en él antes de que existiera. Hizo una pausa breve. Una cuna. La palabra quedó suspendida. Rodrigo volvió a mirar la madera. Nogal viejo, oscuro, pesado, con vetas largas, cerradas, de esas que parecen haber esperado décadas para convertirse en algo único. Sabía perfectamente lo que significaba. No por teoría, por memoria en las manos. Una cuna así no se resolvía con medidas estándar. No bastaba con cortar, armar, lijar y entregar. Cada curva obligaba a decisión. Cada unión dejaba firma. Cada detalle decía quién la había hecho. Y cuando una pieza así terminaba, ya no existía otra igual. Abrió la boca casi por reflejo. Don Aurelio: ahorita tengo trabajo atrasado. El viejo no respondió, solo lo miró. Rodrigo siguió.
El pino sería más práctico, más ligero, más fácil de mover. Silencio. Y tampoco tengo todas las herramientas para una madera así. La frase salió rápida, demasiado rápida, porque ambos sabían que era mentira. Las herramientas estaban ahí, guardadas al fondo, cubiertas de polvo fino, formones especiales, gubias, prensas antiguas, dormidas, no ausentes. Don Aurelio se levantó despacio, caminó hasta el banco, tocó el nogal con la palma abierta. Luego dijo: Rodrigo, yo no vine por rapidez. Miró la tabla. Tampoco vine por precio. Ahora lo miró a él. Vain, por lo mejor. La frase cayó sin fuerza teatral, pero exacta. Y los dos sabemos quién puede hacerlo. Rodrigo tragó saliva. Sintió algo incómodo en el pecho. No orgullo, lo contrario. Una especie de vértigo, como si alguien hubiera dicho en voz alta algo que él llevaba años evitando escuchar. Dejó la lija sobre la mesa. Se acercó, apoyó la mano sobre el nogal. Frío, tenso. La madera buena siempre tiene una temperatura distinta. No se entrega rápido. No responde fácil. Primero exige presencia. Sus dedos recorrieron una veta lateral y entonces ocurrió un temblor leve, pequeño, casi invisible, pero suficiente para que él mismo lo notara. Retiró la mano un segundo. Volvió a tocar. El temblor seguía. No era miedo a fallar técnicamente. Era otra cosa. Sus manos sabían exactamente cómo empezar esa cuna. Sabían qué curva convenía evitar. Sabían dónde cortar primero. Sabían incluso qué parte del nogal debía quedar visible. Y justamente por eso el miedo crecía. Porque cuando el cuerpo sabe demasiado, ya no queda dónde esconderse. Necesito pensarlo, dijo. La respuesta sonó más baja de lo que quería. Don Aurelio asintió. No insistió, no discutió. Tomó la tela, cubrió otra vez la madera, pero no la levantó. La dejó allí, sobre el banco, como quien deja una pregunta en mitad de una habitación. Yo vuelvo el viernes. Rodrigo miró la tabla cubierta. El viejo caminó hacia la puerta. Antes de salir agregó: hay maderas que si uno espera demasiado, terminan diciéndote la verdad. Y salió. La puerta cerró despacio. El ruido del carro alejándose se mezcló con la lluvia sobre la lámina. Rodrigo permaneció quieto, mirando el bulto envuelto. Todo el taller seguía igual, el serrín en el suelo, la repisa a medio lijar, el olor a barniz, pero ya no parecía el mismo lugar, porque ahora, en medio de todo lo habitual, había algo distinto. Una madera que no aceptaba anonimato, una madera que denunciaba, no lo que sabía hacer, sino todo lo que llevaba años evitando hacer. Esa noche, cuando la lluvia ya había parado, Rodrigo no cerró el taller a la hora de siempre. Se quedó, sin trabajar, solo allí. La lámpara vieja del techo seguía vibrando con esa luz amarilla irregular que prometía cambiar. Desde hacía años, el nogal permanecía sobre el banco, cubierto, pero imposible de ignorar. Rodrigo caminó hasta el fondo. Miró el dibujo enmarcado, la silla. El vidrio tenía polvo fino en los bordes. El lápiz estaba más pálido que antes, pero las líneas seguían vivas, las curvas suaves, las patas abiertas, la proporción exacta. Todo seguía diciendo lo mismo. Eso no fue dibujado por alguien común. Lo hizo a los 27. Nunca la construyó. Pasó un dedo por el borde del marco. Sintió polvo en la yema y algo más.
vergüenza antigua, no intensa, no dramática, pequeña, persistente, como una deuda vieja que uno aprende a no mirar de frente. Recordó algo que había escuchado semanas atrás, una historia contada en una comida familiar. Un hombre llamado Matías, el de la voz interna, el que terminaba cada logro escuchando dentro que no era suficiente. Rodrigo había pensado entonces, yo no tengo eso. Yo no escucho ninguna voz, pero aquella noche, con el nogal detrás y la silla enfrente, entendió que se había equivocado. Matías tenía ruido. Él tenía silencio. Y a veces el silencio es más difícil de descubrir porque parece razonable. No grita, no acusa, no interrumpe. Solo acompaña decisiones pequeñas hasta convertirlas en años. Años de repises, años de encargos simples, años diciendo después, años llamando prudencia a lo que muchas veces era miedo. Volvió al banco. Retiró un poco la tela, solo un borde. La veta apareció otra vez, oscura bajo la luz amarilla. Pensó en lo que había dicho esa mañana. Tengo trabajo atrasado. Mentira, el pino es más práctico. Verdad útil convertida en escudo. No tengo herramientas. Mentira directa. 3 frases, 3 reflejos rápidos. Tan rápidos que casi parecían verdad mientras salían. Apoyó ambas manos en el banco. Miró la madera. Y por primera vez formuló la pregunta entera. ¿De verdad quieres paz? ¿O llevas años llamando paz a no exponerte nunca? La pregunta no vino como voz, no tuvo sonido, solo apareció y quedó. Miró otra vez la silla, 26 años colgada, 26 años esperando manos que eran las mismas que ahora temblaban por una cuna. Pensó en aceptar, visualizó el proceso completo. Elegir la veta frontal, medir sin prisa, trabajar las curvas, pulir cada unión, terminar. Y luego escuchar lo inevitable. ¿Quién hizo esto? Ese pensamiento le cerró el pecho, porque una pieza excepcional siempre trae algo más: expectativa. Hombre, miradas, pedidos nuevos. Ya no sería el hombre de trabajos discretos, ya no bastaría esconderse detrás del pino. Y entonces apareció la otra escena. Viernes, don Aurelio entrando, tomando el nogal, llevándoselo, otro taller, otras manos, una cuna correcta. Buena quizá, pero no la mejor posible, porque la mejor seguiría aquí dentro sin salir. Rodrigo retiró la tela por completo. La madera ocupó el banco entero. La tocó otra vez. Esta vez sin retirar la mano. Fría, firme, verdadera. El taller estaba en silencio, pero ya no era un silencio cómodo. Era un silencio que revelaba, como si cada herramienta guardada estuviera mirando, como si cada año acumulado allí pidiera una respuesta distinta. Afuera pasó un coche lento. La luz de los faros cruzó por la ventana. Por un instante, la silla del marco y el nogal del banco quedaron iluminados al mismo tiempo. Rodrigo lo vio y sintió algo raro, la sensación de que llevaba demasiado tiempo esperando permiso para hacer algo que siempre fue suyo. El viernes no empezó solemne, empezó mal. Rodrigo llegó temprano, como había planeado, pero antes de abrir completamente la puerta, tropezó con una caja de tornillos que había dejado junto a la entrada la noche anterior. La caja cayó, metal contra cemento. El sonido seco rebotó por toda la oficina, como si alguien hubiera golpeado algo adentro de él.
Se quedó quieto mirando los tornillos esparcidos y por un instante absurdo, ridículo incluso, pensó, todavía puedo decir que no. Todavía podía recoger todo, volver a poner la tela sobre el nogal, esperar a que don Aurelio llegara y decir cualquier cosa razonable. Una excusa mejor construida, algo técnico, algo elegante, algo que sonara responsable. Porque el miedo, cuando ya no puede convencerte con argumentos grandes, empieza a ofrecerte salidas pequeñas. Se agachó para recoger los tornillos, uno por uno, sintiendo el frío del piso en las rodillas. La radio vieja del rincón encendida en volumen bajo, una voz lejana diciendo noticias que Rodrigo no escuchaba realmente, solo palabras mezcladas con el sonido de metal. Cuando terminó, dio sus propias manos y notó algo incómodo. Estaban sudando antes de empezar, no durante el trabajo, antes. Eso le molestó más de lo que quería admitir, porque hacía años que una pieza no conseguía eso. No la dificultad, la anticipación. Abrió la tela, esta vez sin ceremonia, casi con impaciencia, como quien arranca una venda antes de arrepentirse. El nogal apareció otra vez, oscuro, pesado, con esa calma ofensiva de las cosas valiosas, como si la madera supiera exactamente lo que obligaba a enfrentar. Rodrigo no tocó las herramientas primero, sacó el cuaderno viejo del cajón, el mismo donde dormían dibujos que nunca habían pasado al mundo real. Buscó una hoja vacía, intentó dibujar la cuna, primera línea, la borró, segunda línea, demasiado obvia, tercera, también. Cerró el lápiz con más fuerza de la necesaria. Y entonces entendió algo irritante. No era que no supiera diseñarla, era que quería encontrar una forma tan perfecta que eliminara el riesgo de equivocarse. Y esa forma no existía. Cuando don Aurelio llegó, Rodrigo todavía estaba de pie, mirando el papel casi vacío. Pensé que ya ibas adelantado. No hubo reproche, pero sí una verdad tranquila. Rodrigo soltó una risa corta, seca. Todavía no corté. Don Aurelio miró el papel, después miró la madera. Eso también es miedo. Rodrigo no respondió, porque no había defensa útil. El viejo avanzó despacio, pero esta vez no quedó lejos. Se acercó al banco, tocó el nogal con la palma y dijo algo distinto a todo lo que había dicho antes. Si dices que no hoy, yo igual encuentro a alguien. Rodrigo lo miró. Pero te voy a decir algo, mi nieto va a dormir en una cuna buena o en una cuna hecha por el hombre que llevaba años escondido aquí. Silencio. Luego, la diferencia la vas a sentir tú, no él. Eso sí golpeó, más que cualquier elogio, porque quitaba toda excusa noble. No era sobre el bebé, no era sobre don Aurelio, era sobre él, sobre lo que iba a saber cada vez que mirara esa pared, ese cuaderno, ese dibujo viejo. Rodrigo dejó el cuaderno cerrado. No tomó la sierra de inmediato. Primero giró la tabla, observó la veta lateral, después la base, luego volvió a girarla, como si aún esperara que la madera hablara por él. Pero la madera nunca habla por cobardes, solo responde cuando alguien decide. Tomó el lápiz, marcó una línea y en el momento de apoyar la serra, ocurrió algo pequeño. La hoja escapó 1 milímetro al inicio. Un error mínimo, pero suficiente para que Rodrigo retirara la mano. Maldijo en voz baja. Primer impulso, parar. Segundo impulso, empezar otra vez. Don Aurelio no dijo nada, ni ayudó, ni tranquilizó, solo esperó. Rodrigo respiró una vez, otra, volvió a apoyar.
y esta vez dejó de intentar controlar demasiado. La serra entró, lenta. El nogal respondió con resistencia real, no como pino, no como madera obediente. Aquí cada centímetro exigía presencia. La vibración subió por la muñeca, alcanzó el antebrazo y llegó al pecho, y algo extraño ocurrió. El ruido de la serra apagó el ruido interno. No desapareció el miedo, pero dejó de mandar. Cuando terminó el primer tramo, Rodrigo separó la pieza y vio el interior abierto, más oscuro de lo que esperaba, más vivo, más irregular, más hermoso justamente porque no obedecía a la idea previa que tenía. Pasó el dedo por el corte. No perfecto, real. Había una leve marca inicial del pequeño desvío. Podía corregirse, pero quedaría allí, mínima, invisible para casi todos, visible para él. Y por primera vez, eso no le dio vergüenza. Le dio alivio, porque el primer corte no había salido puro. Y aún así, la madera seguía valiendo. Don Aurelio miró la abertura. Después dijo, ahora sí empezó de verdad. Rodrigo no contestó enseguida. Miró la marca pequeña otra vez y murmuró, no, ahora ya me alcanzó, porque entendió algo tarde, aceptar la obra. Era fácil comparado con aceptar que no iba a dominar todo dentro de ella. Y aún así seguir. La cuna no terminó el día que Rodrigo esperaba. Terminó 4 días después, porque hubo una curva lateral que tuvo que rehacer completa. Porque una no cerró bien en el primer intento. Porque una noche, ya cansado, forzó una pieza y escuchó ese sonido que todo carpintero teme, una pequeña fractura interna. No visible al principio, pero suficiente para obligarlo a desarmar media estructura. Y esa noche sí sintió rabia, rabia verdadera, no elegante, no filosófica. Golpeó el banco con la palma. Dijo una grosería solo en voz alta, algo que hacía años no decía trabajando. La oficina quedó en silencio y durante casi 10 minutos pensó seriamente en abandonar esa parte y resolverla con una salida más simple, una curva menos ambiciosa, más fácil, más segura. Sí, la vieja versión de sí mismo seguía viva, solo que ahora ya la reconocía. Y eso hacía más difícil obedecerla. Al día siguiente volvió, desarmó, rehizo, midió menos. Escuchó más porque descubrió algo. La madera buena castiga al hombre que quiere imponerle prisa. 3 meses después, la cuna estaba lista, pero no parecía una pieza nacida de perfección. Parecía una pieza nacida de insistencia. Había una curva lateral que solo Rodrigo sabía cuánto costó. Había una unión inferior que obligó a repetir una tarde completa. Había una leve asimetría en una línea interna que ningún cliente vería jamás. Y sin embargo, todo junto tenía algo que ninguna repisa de pino había tenido. Presencia. No belleza solamente. Presencia. La luz de la tarde entraba lateralmente por la ventana derecha y tocaba el nogal, haciendo que ciertas vetas parecieran moverse. Rodrigo no puso la cuna en el centro. La dejó donde había sido terminada, como estaba, con virutas aún en el piso, con el formón todavía sobre el banco, porque no quería montar una escena, quería verla dentro del lugar real donde había costado existir. Don Aurelio llegó con el hijo. El hijo traía prisa en el cuerpo, como casi todos los hombres de 30 y tantos. Entró mirando rápido, pero al ver la cuna, frenó. Literalmente frenó un paso antes, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que delante había algo que exigía otro ritmo. Don Aurelio no habló primero.
fue el hijo quien dijo: esto no parece hecho aquí. Rodrigo casi sonrió, porque entendió exactamente lo que significaba. No insulto, asombro. Don Aurelio tocó el borde superior, luego apoyó 2 dedos en una curva lateral y encontró justo la zona que más trabajo había dado, como si las manos viejas supieran dónde estuvo la batalla. Aquí dudaste, dijo. Rodrigo levantó la mirada. Mucho. Se nota. No era crítica, era reconocimiento. El hijo rodeó la pieza lentamente, como quien intenta entender por qué algo emociona sin todavía encontrar palabras suficientes. Después preguntó: ¿cuánto te debo? Rodrigo abrió la boca, pero don Aurelio respondió antes: lo que vale no se pregunta tan rápido. Y por primera vez en toda la historia, Rodrigo soltó una risa verdadera, pequeña, pero limpia. Luego miró sus manos. Había una cicatriz nueva junto al pulgar, todavía roja. Y entendió algo. Esa marca iba a quedarse más tiempo que muchas repisas hechas sin error. Eso también era parte, porque antes quería trabajos que no dejaran huella. Ahora empezaba a entender que algunas huellas justifican el esfuerzo. Cuando se fueron, la oficina volvió al silencio. Pero ya no era el mismo silencio, no era escondite, era descanso. Rodrigo quedó solo, miró la pared del fondo. La silla seguía ahí, el dibujo viejo detrás del vidrio opaco. 26 años esperando. Se acercó, esta vez no como quien mira algo perdido. Abrió el marco, sacó el papel, lo dejó sobre el banco, no para prometer nada grandioso, ni para transformarse en otro hombre en un día, solo para no volver a colgarlo, porque entendió que algunas cosas no cambian cuando uno hace una obra, cambian cuando deja de devolver el dibujo al lugar donde dormía. Hay hombres que pierden dinero, otros pierden tiempo, otros pierden relaciones. Pero existe una pérdida más silenciosa: acostumbrarse tanto a postergar lo mejor de uno, que un día eso empieza a parecer sensatez. Y cuando parece sensatez, ya no duele. Eso es lo peligroso. Rodrigo apagó la luz. La oficina quedó medio oscura. El dibujo sobre el banco, la marca del nogal todavía en el aire. Y antes de cerrar la puerta, miró otra vez hacia adentro, no con orgullo completo, todavía no. Más bien con una pregunta nueva: si una pieza salió, ¿qué más estuvo años esperando sin necesidad? Porque la verdad es esta: el miedo no desaparece cuando una obra termina, solo aprende a cambiar de forma, y casi siempre vuelve cuando la siguiente madera aparece.